profesor. En esta oportunidad, nuestra revisión sistemática trata acerca de la maternidad subrogada en el Perú y en el extranjero. Los integrantes del grupo son Lizeth Valencia Cisterna y quienes habla Teresa Varas Lucero. Como introducción, sabemos que en la actualidad la regulación sobre técnicas de reproducción asistida, específicamente en lo que se refiere a la maternidad subrogada, es imprecisa en el ordenamiento jurídico, a pesar que involucra el ejercicio de distintos derechos fundamentales. Uno de ellos es la igualdad, asimismo el derecho a tener una familia, entendido como la facultad de toda persona para decidir lo relativo a la formación de una familia y a ser o no padre biológico. Para ello utilizamos antecedentes tanto nacionales como internacionales y llegamos a las conclusiones de utilizar a 3 autores. Uno de ellos fue Villamarín Zúñiga Carlos, quien en su estudio titulado Maternidad subrogada en el Perú, en el año 2015, nos menciona que la infertilidad humana, antes vista como un obstáculo insalvable para procrear, fue la razón fundamental que motivó al desarrollo de las técnicas de reproducción asistida, las cuales fueron evolucionando a través del tiempo, volviéndose más especializadas y complejas. En ese contexto, se originó una práctica que involucra el empleo de las técnicas de reproducción asistida, solo que la destinataria no era la mujer recurrente, sino otra que hubiera accedido a que el embrión creado a partir de los gametos sexuales de otra persona sea implantado en su útero, asumiendo la obligación de gestar durante el periodo del embarazo y después del alumbramiento. Entregar al recién nacido a sus padres intencionales, quienes asumen el rol de padres legales, con todos los derechos y obligaciones que ello implica. En el Perú, las técnicas de reproducción humana asistida, la cual tiene como finalidad su regulación acreditada científica y clínicamente, el artículo 10 regula: será nulo el pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero. La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será denominada por el parto. Queda a salvo la posible acción de reclamación de paternidad respecto al padre biológico, conforme a las reglas generales. Por lo tanto, afirma expresamente que los contratos de maternidad subrogada están completamente prohibidos y que de realizarse devendrían nulos. Asimismo, el autor menciona que uno de los fundamentos más sólidos para regular la prohibición de la maternidad subrogada fue la práctica de esta técnica, que supondría una grave vulneración de la dignidad humana del menor y de la mujer. Como segundo autor tenemos a Chunga, que en el año 2019, en su estudio titulado Aspectos éticos legales para regular la maternidad subrogada en la legislación nacional, llega a las siguientes conclusiones. Existe la complejidad de la función ética de la especialidad de la salud, sumergiendo en valores éticos frente a los problemas de infertilidad de la mujer para garantizar sus derechos reproductivos, puestas en un estudio y una población de 30 personas, que entre ellas destacan el desarrollo hacia entre mujeres participantes de este tipo de reproducción asistida, la cual configura la necesidad de la implementación de una regulación eficaz para la maternidad subrogada en la legislación nacional. Como segundo punto, nos menciona que es un tema complejo que se presenta en la sociedad actual, un desborde de los conceptos éticos y jurídicos, pues, al no encontrarse regulada en la actual legislación, se ha adoptado de forma principal en mujeres o parejas que desean tener un hijo a toda costa, y así tener una familia, por lo que se procede ilegalmente su actuación, ya que al no existir un sistema que lo regula, no puede ser limitada o sancionada, surgiendo como consecuencia la desproporción natural del cuerpo de la mujer y la vulneración del niño. Todo procedimiento de las técnicas de reproducción asistida debe ser previamente bien informado a los intervinientes y deberá existir su consentimiento por escrito, acreditando su capacidad de goce y de los intervinientes del mismo procedimiento. Por ello resulta necesario la tipificación de un axioma como delito pertinente en la aplicación al Código Penal.
Para Rupay, en el 2019, en su estudio titulado La maternidad subrogada gestacional altruista en el Perú, problemática y desafíos actuales, llega a las siguientes conclusiones. Los avances en la biométrica han permitido que se desarrollen nuevas formas de reproducción que superen a la forma tradicional de engendrar. El principal avance en este campo lo constituyen los métodos de reproducción asistida. Dichos métodos se clasifican dependiendo de la procedencia de los gametos y si se efectúan en el interior del aparato reproductor femenino o fuera de este. Cuando se realizan en el exterior del aparato reproductor femenino, se le denomina fertilización in vitro. Una clase de fertilización in vitro es la maternidad subrogada gestacional altruista. En esta técnica de procreación asistida se une el material genético de una pareja en un laboratorio para luego implantarse en una mujer que libre y voluntariamente acepta prestar ayuda desinteresada que le permita convertir en su sueño realidad, formar una familia. Este método ha permitido que muchos ciudadanos se conviertan en padres y el derecho no puede omitir la existencia de una figura que cada vez cobra mayor importancia en la sociedad peruana, y por ello su labor consiste en regular de forma adecuada. La legislación peruana no regula de forma específica esta técnica. La única referencia en las técnicas de reproducción asistida en general la hace la Ley General de la Salud en su artículo 7, en el cual nos menciona que la calidad de madre genética deberá recaer en la misma mujer que llevará el embarazo, en caso se decida recurrir a dichas técnicas para procrear. Esta situación permite una errónea interpretación de dicho artículo, puesto que se piensa que explícitamente se está prohibiendo los demás métodos de procreación. Pero no puede ser así, puesto que se vulneraría distintos principios y derechos que ampara el ordenamiento jurídico peruano. Dando con exposición en antecedentes internacionales, también hemos conseguido a dos. Uno de ellos es Jove, que en su estudio 2017 titulado Perspectivas biomédicas de la maternidad subrogada llega a las siguientes conclusiones. La maternidad subrogada quebranta el concepto de una familia natural, al concebir a los hijos como un bien que se puede adquirir producto de una transacción económica, sujeta a la lógica del mercado, la eficacia y la calidad. Los hijos se conciben como un objeto que tiene un precio, por el que se paga utilizando a una mujer ajena a la familia. La fecundación in vitro ha traído consigo la instrumentalización de la vida humana, al proporcionar la posibilidad de producir embriones humanos con gametos propios o ajenos en el laboratorio. Muchas de sus consecuencias atentan a la dignidad de la vida humana al convertir a los embriones en objetos que se manipulan, se seleccionan, se descartan o se venden. La maternidad subrogada es una derivación de esta tecnología que por medio de una transacción económica permite satisfacer el deseo de tener un hijo para otras personas. Al margen de otras consideraciones éticas, psicológicas y jurídicas, es importante dejar claro que la familia natural, padre, madre e hijos, respeta la dignidad humana y constituye el ecosistema más idóneo para la sociedad. El núcleo familiar es el mejor lugar para la procreación y la educación de los hijos. La familia natural respeta la dignidad de padres e hijos y garantiza las funciones de una maternidad y paternidad compartida y responsable. Asimismo, según Valdés, en su estudio en el año 2017, titulado El acceso a algunas técnicas de reproducción humana asistida, crónica de una vida anunciada, llega a las siguientes conclusiones. Aunque los intereses de la ciencia y de la humanidad son de un valor inestimable, no pueden prevalecer sobre la libertad y los derechos de las personas. Por ello, los estados, al dictar normas que regulen el uso de algunas técnicas de reproducción humana asistida, deberán velar porque no exista interferencia entre ambos. Al determinar quiénes serán los destinatarios de estas técnicas, es necesario colocar en primer plano el interés superior del concebido que van a ser, aunque en algún sentido se prive la determinación grupo de personas de derecho a procrear mediante el uso de las técnicas de reproducción asistida, pues la ley civil deberá prohibir en aras del orden público, lo que no puede tolerar sin ocasionar daños más graves. El derecho a la vida es el supuesto ontológico de todos los demás derechos, como derecho inherente a la personalidad. Se reconoce por igualdad a toda persona, por el solo hecho de serlo. Antes de nacer, el producto de la concepción es un valioso bien jurídico, merecedor de tutela y protección.
pero no es todavía reconocida como persona jurídica, solo como titular del derecho. Las técnicas de reproducción humana asistida abren posibilidades a las personas que anhelan tener un hijo, pero por el propio tiempo dan lugar a múltiples interrogantes jurídicas y no siempre bien resueltas. No hay una única respuesta ni se trata de un tema puramente legal. Está mitizada la filosofía de la vida, la moral, la política y la religión. La sabiduría, como ya exponía Aristóteles, estará en normas que logren ubicarse en el punto medio, que busquen justo un equilibrio entre la exigencia de reconocer el mayor margen posible a la libertad para procrear y la de evitar poner en peligro los intereses del nacido y los de los terceros que resulten implicados. Bueno, la problemática en nuestra revisión sistemática es la regulación imprecisa en el ordenamiento jurídico. Como ya lo mencioné, el ordenamiento jurídico para este caso no es claro. Si bien es cierto, existe una norma legal que está en la Ley General de la Salud, pero no es precisa con respecto a la maternidad subrogada. Es por ello que ese es nuestro mayor problema dentro de la revisión sistemática. Y respecto a esto surgen las siguientes interrogantes. ¿Por qué la legislación peruana no permite la maternidad subrogada? ¿Es necesario contar con una protección legal para las diferentes técnicas de reproducción asistida? Se debe considerar como una fuente fundamental en la construcción del análisis jurídico de los contratos de maternidad subrogada a la jurisprudencia internacional. Es por ello que resulta necesario realizar la presente revisión sistemática, teniendo en cuenta que vivimos en un mundo totalmente cambiante. Las personas de por sí están en constante evolución y por ende el derecho no puede ser estático. Tenemos que buscar como sociedad mecanismos eficientes que brinden una solución, ya que la autodeterminación reproductiva está relacionada con la libertad de toda persona para decidir sobre aspectos vinculados a la procreación, en la medida que permite establecer cómo, cuándo y con quién desea la persona reproducirse, sin necesidad de tener que ir a otro país para realizar este tipo de reproducción asistida con respecto a la maternidad subrogada, ya que de esa manera se logrará finalmente incluir a diferentes tipos de familias y en un mundo en el cual no existan diferencias y prive principalmente la felicidad y bienestar del niño. A continuación les paso con mi amiga Lisette que les hablará más sobre este tema. Buenos días, profesor. Mi nombre es Lisette Valencia y yo le voy a hablar sobre la casuística que podemos analizar respecto a nuestro tema maternidad subrogada. Uno de los casos que más nos llamó la atención fue el caso de Ricardo Morán, el cual inició hace 14 años cuando Ricardo buscó una agencia en Estados Unidos que le ayude a cumplir su sueño de convertirse en padre. En el año 2017, en el mes de octubre, Ricardo inició con todas las evaluaciones preliminares, los chequeos médicos, para iniciar con el procedimiento. Debemos de tener en cuenta que en Estados Unidos el procedimiento de maternidad subrogada está permitido, exceptuando algunos estados. En el presente caso, se donaron 24 óvulos. Finalmente quedaron solo 5 embriones, de los cuales 2 fueron insertados en el útero de la madre gestante y la madre sustituta. ¿Cómo se realizó este procedimiento? Se empezó con una serie de chequeos genéticos que se realiza a la persona en cuestión con la finalidad de filtrar los donantes y evitar de que los niños lleven consigo defectos genéticos. Solo de los 24 óvulos donados, solo 15 aceptaron los espermatozoides y tenían que crecer durante 5 días en una incubadora, lo cual, si hubiera sido un procedimiento tradicional, hubieran crecido dentro del útero de una mujer. A los 10 que crecieron y pudieron ser congelados, se les hicieron pruebas genéticas que
daron solo 5 embriones, siendo una niña y 4 niños, y donde Ricardo Morán decidió que se implante en el útero una niña y un niño. ¿Por qué decidió implantar 2? Si se implantaba solo uno, las chances de que se implante en el útero eran de un 80%. Si se implantaban 2, las probabilidades, las probabilidades para uno subían a un 90%, pero para 2 embriones bajaba a un 38%. Por lo tanto, había un riesgo de que se perdiera. Sin embargo, en el presente caso no sucedía. Luego de encontrar a la mujer que iba a albergar a los embriones, Ricardo esperó que le confirmaran mediante una prueba de embarazo de que se iba a convertir en padre. Y él llevó todo este proceso de la mano de una agencia que contaba ya con 20 años de trayectoria llamada Growing Generations, en donde Emiliano y Catalina, que fue como nombró a sus hijos, son los bebés 1774 y 1775, que han nacido a través de la agencia. Ellos tienen un convenio con la clínica de fertilidad y cuentan con un estudio de abogados en donde su staff médico llevó 20 contratos ante un juez, el cual emitió un dictamen y señaló que Ricardo era el único padre de los niños. Eso respecto a la casuística en el ámbito nacional. Ahora, respecto a la casuística en el ámbito internacional, tenemos el caso de Baby M, el cual se originó en Estados Unidos en el Tribunal de New Jersey, donde Mary Beth Whitehead suscribió un contrato de maternidad subrogada con los cónyuges Stern, en el cual ella se comprometía o el cual aceptaba ser inseminada con el material genético de William Stern, y luego renunciar a la filiación, entregar al niño por el monto de $10,000. Se puede observar que en el presente caso el método que usaron ellos fue el de madre sustituta, puesto que la señora Mary era tanto madre genética como madre gestante. La señora Mary dio a luz a una niña, la cual se las entregó a los padres, tal como habían convenido en el contrato. Sin embargo, ellos decidieron que la niña permanezca un tiempo más con la señora Mary por su salud, puesto que era muy pequeña, quedándose así la señora Mary por 4 meses con la niña, pero durante esos 4 meses ella no tuvo la intención de entregar a los cónyuges Stern a la niña. No obstante, mediante una resolución, la Corte extinguió los derechos que tenía la señora Mary sobre la niña. Sin embargo, la Corte luego de 10 meses le restableció sus derechos a la madre sustituta, siendo ella declarada madre de la menor con el señor Stern, por el interés superior del niño. La misma Corte decidió que la señora Mary le deberían establecer un régimen de visitas, puesto que la menor se quedaría conviviendo con los cónyuges Stern. Ahora, respecto a las conclusiones y recomendaciones que pudimos obtener del presente trabajo, específicamente en lo que se refiere a maternidad subrogada, la regulación es imprecisa en nuestro ordenamiento jurídico peruano, por cuanto la única disposición normativa al respecto es la prevista en el artículo 7 de la Ley 26.84.2, la Ley General de Salud, la cual establece que toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad, así como a procrear mediante el uso de técnicas de reproducción asistida, siempre que la condición de la madre genética y de la madre gestante recaiga sobre la misma persona. Para la aplicación de las técnicas de reproducción asistida se requiere del consentimiento previo por escrito de los padres biológicos. Está prohibida la fecundación de óvulos humanos con fines distintos a la procreación, así como la clonación de seres humanos. Del texto de esta normativa se desprende el reconocimiento al derecho de toda persona a acceder a las técnicas de reproducción asistida, lo cual significó un gran avance en términos de salud sexual y salud reproductiva. Pero en esta norma también se aprecia una aproximación al supuesto de maternidad subrogada,
toda vez que se señala que en la aplicación de estas técnicas, la condición de la madre genética y la madre gestante deberá recaer sobre la misma persona. Sin embargo, ella no puede entenderse como una prohibición explícita a la maternidad subrogada, puesto que existen distintas modalidades en las que se puede desarrollar esto. Se debe analizar en medida del acuerdo del contrato, porque la mujer que interviene puede donar su óvulo, el mismo que será fecundado para luego ser implantado en su propio útero, por lo cual, en el presente caso, tanto la madre genética como la madre gestante sería la misma persona. El problema vendría ahora al entregar al niño a la pareja que accedió a este tratamiento, puesto que eso no está regulado en el ordenamiento jurídico peruano. Como recomendación, sería que la legislación peruana regule de manera específica esta técnica, puesto que somos una sociedad cambiante que evoluciona, al igual que evoluciona la ciencia. Y si ésta es capaz de brindar soluciones a las personas que no pueden procrear de la manera tradicional, eh, el derecho también debería evolucionar en conjunto con la sociedad, legislando para así evitar futuros problemas como ya hemos visto que se han presentado en nuestro país. Gracias.